El último paso del revelado básico RAW es asignar bien el color. Hemos hecho el balance de blancos, hemos aplicado el de mosaico y ya tenemos cada píxel con sus tres componentes, rojo, verde y azul. Imaginemos que todo eso ha ido bien y está perfecto. Ahora, ¿qué significa que mi píxel tenga de rojo 100, de verde 0 y de azul 0? Una escala normalizada de 0 a 100. Pues es obvio, se va a ver rojo, ¿no? No hay que ser ningún genio. Ya, pero rojo, ¿qué rojo exactamente? Porque rojos hay muchos. El rojo de la sangre, el rojo de Ferrari, vinos tintos, hay un montón de diferentes tonalidades rojas. Así que, ¿cómo sé yo este rojo qué rojo es? Pues eso consiste en asignar el color al fichero RAW, a los valores RGB que hemos obtenido de cada píxel, para que cuando veamos la foto en el monitor o al imprimir o donde sea, veamos el rojo que realmente tenía el objeto en la realidad, o al menos el más parecido. Bueno, todo esto de gestión de color o colorimetría en general, para mí es la parte más difícil de la fotografía. Ahora entenderás por qué. Bueno, primero hay que entender de dónde viene ese 100 de rojo, o ese 0 de verde, o ese 0 de azul. ¿Qué significa? Obviamente el sensor lo único que hace es recibir luz. Así que imagínate que la luz que está incidiendo tiene, no sé, el espectro que se nos ocurra. Pensemos, por ejemplo, en algo entre 400 y 700 nanómetros. Este es el espectro de la luz incidente que llega al sensor. Esto es azul, esto es rojo. Pues viendo esos valores, pensemos en una iluminación que llega que tiene algo así. Esta pinta. Este es el espectro de la luz incidente. La potencia de la luz, que depende de la longitud de onda, que llega al sensor. Ahora este píxel, voy a suponer que en vez del filtro Bayer, el mismo píxel tiene ya los tres sensores, ¿vale? Ya hemos explicado antes cómo se obtiene el balance de blancos y el de mosaico. Ahora lo que nos interesa es entender bien qué significan estas tres componentes, qué color hay detrás de estas tres componentes. Bueno, el filtro rojo es simplemente algo que tiene el sensor que atenúa mucho o intenta atenuar lo máximo posible las longitudes de onda que no corresponden al rojo y deja pasar el rojo. En el libro tienes las curvas, por ejemplo, para una cámara, y en internet encontrarás otras muchas. Es decir, la respuesta espectral, la sensibilidad que tienen los filtros del patrón Bayer que utiliza cada sensor de cada cámara. Por ejemplo, pensemos que el rojo de la cámara es algo así. Tiene el pico alrededor, me lo invento, 650 nanómetros, pero también deja pasar algo de verde, algo de por aquí. Obviamente el azul lo atenúa mucho más, pero algo de verde se está colando en mi canal rojo. Este es el rojo y lo mismo para el verde y el azul. Dibujo algo así. Estará centrado alrededor del 500, 550 por ahí. Pongo 550 y el azul, el pico estará centrado alrededor del 400 del azul. Así que este espectro que incide se multiplica por la respuesta en frecuencia que tiene el filtro rojo del patrón Bayer que tenga mi sensor y se obtiene otro espectro. Simplemente hay que multiplicar ese por este y obtienes lo que sea. Esto se multiplica e imagínate que sacamos algo, fíjate que es aquí un valor muy alto por un valor muy alto, dará un valor muy alto, y aquí muy bajo por muy bajo, quedará algo así. Y esto se integra y ese área es mi componente roja. En este caso vamos a obtener el valor 100. Este área daría 100, daría el máximo, estaríamos saturando el píxel en cuanto a rojo. Para verde lo mismo, multiplicarías, y en este caso, esto es un caso ideal, obviamente si quieres hacerlo más real puedes poner aquí verde 10, azul 10, lo que sea, pero entendida la filosofía, multiplicas esto por esto, obtienes otro espectro, calculas el área, este lo mismo, obtienes otro espectro, calculas el área, y en este caso, en el caso hipotético ideal del primario rojo, nos daría 0 de azul
y 0 de verde. Lo de menos son los valores. Lo que quiero es que entiendas el proceso. Tenemos un espectro de luz incidente, se multiplica por el filtro que utiliza el sensor para cada tipo de píxel según el color, se calcula luego el área y esa es la componente de rojo, verde o azul del píxel en cuestión. En este caso, como ya hemos aplicado el de mosaico, lo estoy haciendo solo para un píxel. La realidad sería para píxeles diferentes. Bien, ya tenemos estos valores. Ya entendemos lo que significa un 100 de rojo, 0 de verde y 0 de azul. Pero esto es la cámara. La cámara, los filtros que tiene, no son los mismos que los conos, los filtros que tenemos nosotros en nuestro sistema visual. Nosotros también tenemos 3 filtros. Uno centrado en la zona de rojos, otro en la zona de verdes y otro en la zona de azul. También se solapan. De hecho, se solapan muchos más que los filtros que utilizan las cámaras. Si estos filtros fueran iguales que los de nuestra vista, los conos que tenemos en la retina, y el sensor todo fuera igual, todo sería transparente. La cámara captaría el mismo color que ve mi ojo. Y cuando lo reprodujésemos, si donde lo reproducimos, por ejemplo en un monitor, el espectro que tiene el luminóforo o el material sensible a la luz con el que emitimos luz para cada píxel, cada componente de color, fuera también la misma respuesta que nuestros conos, todo sería transparente. La cámara captaría el mismo color que vemos y el monitor reproduciría el mismo color que vemos. O sea, no notaríamos nada. Iríamos viendo todo del mismo color. En la realidad, en el monitor, si pudiésemos ver dentro del sensor, en el sensor, todo sería exactamente igual, del mismo color. Pero no es así, como te puedes imaginar. Si la respuesta de los filtros de las cámaras fuese la de los conos o cualquier combinación lineal de ellos, el mundo sería muy sencillo. Los sensores serían colorimétricos. ¿Qué quiere decir? Que si cambiase la luz incidente, el color, el espectro de la luz que llega al sensor, las respuestas RGB serían las mismas que las de mi ojo. Al final conseguiría 3 estímulos que son iguales, con lo que si los 3 estímulos son iguales, mi ojo vería el mismo color. Pero las cámaras no funcionan así, hasta donde yo sé. No conozco ninguna cámara que tenga los espectros de sus filtros de color iguales o combinación lineal a los del ojo humano. ¿El efecto cuál es? Que a lo mejor para este espectro sí que acabamos con las mismas componentes RGB que las que ve mi ojo. Pero si cambiamos el espectro, y da la casualidad que después de aplicar el filtro de mis conos, obtengo las mismas componentes RGB, pero para un espectro diferente. Esto es muy importante que lo entiendas. Es decir, 2 espectros, 2 luces que llegan a mis ojos con espectros diferentes. Sin embargo, si después de pasar por el filtro obtengo las mismas componentes RGB, mi ojo las va a ver del mismo color. Así que tenemos 2 luces diferentes, pero mi ojo el mismo color. Eso se llaman metámeros. Son espectros que tienen el mismo color, pero tienen diferente espectro. Claro, si mi sensor tuviese la misma respuesta que mis ojos, me daría igual cambiar el espectro, la luz, qué espectro tiene la luz que incide sobre el sensor, porque al fin y al cabo el sensor se comporta igual que mi ojo, así que aunque me cambies la luz, el sensor seguirá captando el mismo color. Pero ya te digo que no es así. Los sensores no cumplen esa condición, así que puede que otro espectro que mi ojo vea del mismo color, que sea un metámero, sin embargo mi sensor acabe con componentes RGB diferentes, es decir, genere o capte otro color diferente. Y entonces sí que tenemos el lío, porque mi vista ve un color y mi cámara capta otro color. Bueno, esta es la parte más difícil en fotografía con diferencia. Y es que resulta que los sensores no son colorimétricos, no miden el color, se limitan a captar, traducir una luz en unas componentes RGB. Así que, ¿qué podemos hacer con estas componentes RGB? Pues nada, lo único que podemos hacer es intentar entrenar a mi sensor. ¿Para qué? Para que estas componentes que capta sean lo más parecidas posibles a las reales, a las que captaría, por ejemplo, mi ojo. Y entonces se utilizan cartas de colores. Tienes en el libro detallado esto, cómo se realiza numéricamente, donde o bien muestras muchos parches de colores diferentes, obtienes las componentes RGB de la cámara, las comparas con los valores teóricos reales que deberías haber obtenido y te das cuenta de cómo transformar los valores que capta la cámara a los valores teóricos reales. Eso se hace con una transformación lineal, así de fácil, de tal forma que
Cuando capte unas componentes RGB dadas mi cámara, se traducen a ese idioma, que suele ser el X y Z, coordenadas X y Z, en fotografía por lo menos es el estándar a nivel de revelado RAW, y de esa forma, esa transformación de RGB de mi cámara a X y Z, que ya es un lenguaje universal, esa transformación tienes que hacerla lo mejor posible. Y lo mejor posible, como te digo en el libro, puede ser minimizar esa diferencia de colores entre el valor teórico, el que debería haber captado la cámara de verdad, y el que ha captado, optimizar esa transformación para que esos errores sean los menores posibles, o puede seguir otro criterio. A lo mejor esa transformación es la que hace que la foto quede más bonita para ti. ¿Qué es más bonita? Pues puede ser cualquier cosa, por ejemplo, más saturada, o que los tonos de piel sean perfectos. Acepto el compromiso de que los azules los altere más si a cambio gano que los tonos de piel queden perfectos. Hay 1000 criterios, puedes definir el criterio que seas. Eso es perfilar una cámara, y eso es cuando entras en el menú de cualquier revelador, cuando te sale ahí perfil o calibración y te salen las típicas barritas de más azul o menos azul o más rojo y menos rojo. Estás calibrando, le estás diciendo al revelador que un valor RGB de tu cámara lo traduzca a otro valor siguiendo un criterio u otro criterio. Como ahí entra la parte ya subjetiva de gusto por las fotos, aunque haya un valor teórico ideal que minimice el error metamérico, que es como se llama, este error de color entre lo que ve el ojo de verdad y lo que capta la cámara, puede que eso no genere la mejor foto. ¿Entiendes esto? Objetividad no significa que consigas una foto que te guste más. Por eso muchas veces cualquier revelador RAW, la versión por defecto, con todos los ajustes por defecto, suele salir muy apagada. No te gusta. Luego empiezas a retocar hasta que obtienes una versión más saturada, más contrastada, etcétera, etcétera. O sea, purismo no es sinónimo de que más te guste. Así que ya sabemos cómo pasar un valor RGB dado de mi cámara a un valor X y Z universal. Como el X y Z es universal, ahí sí que está definido claramente qué color corresponde a tal coordenada, porque claro, estas componentes RGB de cada cámara dependerán de los filtros que tenga cada cámara. El rojo puro de la Nikon 5500 no se parecerá en nada, bueno, se parecerá, será un rojo, pero no será el mismo rojo que el rojo puro de la Canon no sé cuántos, o de la Sony no sé cuántos. Con esta transformación, calibrando, perfilando la cámara, se obtiene convertir RGB de una cámara, de un sistema concreto, a un sistema universal, el X y Z. Ya tenemos el color que ha captado la cámara en el sistema universal, pero eso no es verlo. Para verlo ahora hay que pasar de X y Z, el universal, a tu monitor, a tu impresora, a tu móvil, a tu tele. Hay que hacer la transformación inversa, pasar de esos X y Z universales a los RGB particulares de cada dispositivo de salida. Aquí, afortunadamente, sí que hay estándares. Se pusieron de acuerdo y hay estándares como el sRGB, el Adobe 1998 y otros muchos perfiles de color que sí que están normalizados. Así que esas transformaciones son directas, son obvias, es trivial pasar de componentes X y Z a componentes RGB en un espacio de color determinado porque está estandarizado como el sRGB. En el libro tienes las ecuaciones exactas y ya está. Ya hemos conseguido pasar de RGB de la cámara, si fusionas esas dos transformaciones, RGB de la cámara a RGB del dispositivo de salida. Y si haces bien esa transformación, donde bien, repito, es muy subjetivo, puede ser purista en el sentido de minimizar el error colorimétrico, el metamérico, o mejor en el sentido de que obtengo una foto que más me gusta. Según cómo hagas esas transformaciones, al final ya has conseguido pasar del fichero RGB con color desconocido a una versión RGB con color conocido. Esa es la foto que estás viendo y ese es el final del revelado RAW básico. Ese fichero lo puedes guardar, por ejemplo en JPEG o en TIFF o como quieras, o puedes seguir procesándolo. Por ejemplo, puedes hacer el sharpening, puedes enfocar, intentar enfocar. En el libro tienes explicado en detalle qué se entiende por enfocar cuando haces un revelado RAW. O, por ejemplo, quitar ruido, o, por ejemplo, aplicar curvas tonales para levantar las sombras o aumentar el contraste. Puedes hacer ya más cosas, pero en ese momento ya tienes una versión RGB que de verdad puedes ver en un monitor o imprimir, porque ya tienes valores RGB que la gente ha sabido interpretar, el dispositivo ha sabido interpretar y puedes ver un color
que se supone se parece a lo que viste en la realidad.